En la reluciente extensión de Zius, donde las torres cristalinas se extendían hacia los soles gemelos y las calles zumbaban con el zumbido de las cápsulas de transporte levitantes, el príncipe Zart caminaba rápidamente por el patio del palacio. Sus manos de 4 dedos estaban entrelazadas detrás de su espalda y su pálida piel iridiscente brillaba débilmente a la luz mientras el joven heredero del Isolar y el trono Zart se movía con un aire de superioridad. Sus agudos ojos violetas escaneaban la bulliciosa actividad que lo rodeaba hoy. Los humanos estaban visitando el planeta. Él miraba con partes iguales de desdén e indiferencia. Los humanos eran primitivos en Z o sus ojos impulsados por emociones que nublaban su juicio y los ataban a su frágil mortalidad, mientras que los asiáticos habían evolucionado mucho más allá de tales debilidades. Su cultura estaba arraigada en la lógica y el avance tecnológico. Los humanos seguían siendo inexplicablemente caóticos. Una especie de contradicciones que lo fascinaban y lo repelían en igual medida. Su padre, el rey Arian, le había asignado saludar a la delegación humana, una tarea que Zart encontró indefensa. Sin embargo, el deber era el deber. Y se había puesto sus ropas ceremoniales, la tela oscura forrada con hilos brillantes que pulsaban débilmente con la energía de su estatus. Mientras se acercaba a la plataforma de aterrizaje, su expresión se endureció listo para soportarlas. Cortesías. La nave espacial humana no tenía nada de especial para Celer y los estándares, una nave de metal tosca que arrojaba vapor. Mientras atracaba, Zert observó con una sonrisa perpleja cómo la rampa se extendía y la delegación descendía. En la vanguardia estaba el embajador Grant, un hombre alto e imponente. Con un comportamiento estoico, detrás de él caminaba una niña de no más de 12 años, su cabello castaño atado en una trenza suelta que se balanceaba mientras se movía, miraba a su alrededor con ojos muy abiertos y curiosos, su emoción palpable. Incluso desde la distancia, Zart frunció el ceño. ¿Por qué traerían a un niño en una misión diplomática? El príncipe Eyard, el embajador Grant, dijo con una reverencia formal. Su voz era profunda, sus palabras deliberadas. Es un honor visitar Silaris y participar en este intercambio de conocimiento. Zart inclinó la cabeza. El embajador Grant le dio la bienvenida. Confío en que su viaje transcurrió sin incidentes. El embajador respondió haciéndose a un lado. Permítame presentarme hija Jennifer. Jennifer dio un paso adelante e hizo una pequeña reverencia incómoda. Su rostro se iluminó. Con entusiasmo. Hola, quiero decir, saludos. Su ciudad es increíble. Esas torres están hechas de cristal. ¿Y las calles realmente flotan? Zart se quedó en blanco, sorprendido por su comportamiento casual. El protocolo de Silin dictaba formalidad incluso entre pares. Esta niña humana había pasado por alto todo decoro. Sus palabras se derramaron como una corriente descontrolada. Sí, dijo secamente. Su tono cortante. Las torres están construidas de cenita, un material exclusivo de nuestro planeta. Y nuestro sistema de transporte utiliza levitación cuántica. No es tan notable como puede parecer. Jennifer inclinó la cabeza sin inmutarse por su brusquedad. No es notable. ¿Estás bromeando? Es como algo sacado de una película de ciencia ficción. ZTH reprimió un suspiro. Se giró bruscamente, haciendo un gesto para que lo siguieran. Venga, el consejo los espera. Mientras caminaban, la mirada de Jennifer se dispersó de un lado a otro. Marvel para otro, era implacable en su curiosidad. Abandonaba a su padre con preguntas y ocasionalmente dirigiéndolas a Zart, quien solo ofrecía respuestas superficiales. Su entusiasmo estaba agotando un torbellino de energía que interrumpía el ritmo mesurado de Ziler y la vida. Su recorrido por el palacio era igualmente irritante. Jennifer se demoró en cada exhibición preguntando sobre artefactos, su historia y las tecnologías detrás de ellos. Cuando llegaron al patio, su atención se vio atraída por un grupo de pájaros de Luminum, delicadas criaturas bioluminiscentes que revoloteaban entre los árboles cristalinos. Uno de los pájaros, pequeño y más brillante que el resto, se había posado en una rama baja con sus alas brillantes temblando. ¿Cómo se llama ese?, preguntó Jennifer señalando. Zart miró al pájaro. Es un Luminum juvenil. Son comunes aquí. Es hermoso, dijo Jennifer acercándose lentamente. ¿Puedo? No. Zart interrumpió bruscamente. No se deben tocar. Son frágiles y se asustan fácilmente. Jennifer frunció el ceño pero respetó su advertencia y se paró a una distancia segura para admirar a la criatura. Justo cuando estaba a punto de dar un paso atrás, un fuerte crujido resonó por el patio. Un dron de mantenimiento había
Funcionado mal su brazo estrellándose contra la rama donde estaba posado el pájaro, el aluminio juvenil cayó al suelo. Sus alas se doblaron en ángulos extraños. Zert se puso rígido. El pájaro era su mascota, una raza rara que le regalaron al nacer. Su herida se llenó con una ola de pánico inesperado, aunque rápidamente la enmascaró antes de poder actuar. Jennifer se lanzó hacia adelante, sus movimientos se aceleraron deliberadamente. ¿Qué estás haciendo?, exigió su voz levantándose. Ayudando. Ella disparó de vuelta agachándose junto al pájaro. Sus manos se mueven suavemente pero con confianza acunando a la frágil criatura mientras examinaba sus heridas. Está herido, pero creo que puedo arreglar su ala. ¿Tiene suministros médicos? Zarth vaciló su Orgullo chocando con su preocupación. Esto es innecesario. El pájaro será atendido por el personal del palacio. Jennifer lo ignoró, su concentración inquebrantable. ¿Quieres? No podía esperar mientras alguien buscaba ayuda. Ahora necesitaba atención. Su determinación no le dejó lugar para discutir. Con un suspiro renuente, activó su comunicador y convocó un botiquín médico. Cuando llegó, Jennifer trabajó rápidamente usando el material antiséptico y de unión para asegurar el ala del pájaro. Zart observó molesto e impresionado. Trabajó con un cuidado que parecía casi instintivo, sus manos firmes a pesar de la delicada tarea. Dijo finalmente dando un paso atrás. El ala del pájaro estaba entablillada y aunque todavía temblaba parecía más tranquila. Jennifer sonrió, cepillando sus manos en sus pantalones que deberían aguantar hasta que reciba el tratamiento adecuado. Zart la miró fijamente, su expresión era ilegible, quería desestimar sus esfuerzos por recordarle su lugar como una forastera. Pero no podía negar los resultados. El pájaro pió suavemente, un sonido de alivio. Gracias, dijo con rigidez, las palabras eran extrañas en su lengua. Jennifer sonrió. De nada, es lo que cualquiera hubiera hecho. Dudaba que entre su gente, la herida del pájaro hubiera sido vista como una consecuencia desafortunada. Su destino quedó en manos de la selección natural o de los caprichos del protocolo, pero este humano, este niño, había actuado con una valentía y compasión que desafiaban la lógica. Lo inquietó cuando reanudaron el recorrido. Zart se encontró observando a Jennifer más de cerca. Su curiosidad ilimitada, su desprecio por las convenciones y su voluntad de actuar frente a la incertidumbre eran cualidades que no podía reconciliar con su percepción de los humanos. Por primera vez, se preguntó si había más en su especie de lo que se había permitido creer y así, en medio de los cristales y las torres de Zeus, se tejieron los primeros hilos de una improbable amistad. Aunque ni Zart ni Jennifer lo entendían del todo, el ayer y el sol colgaban bajos en el cielo, proyectando largas sombras en las llanuras cristalinas que rodeaban el palacio. Dentro de los extensos salones, el aire zumbaba con un tipo diferente de energía. La simulación anual de intercambio cultural estaba a punto de comenzar. Un evento diseñado para fomentar el entendimiento entre especies al emparejar a los participantes en una serie de desafíos de supervivencia. Fue una iniciativa nacida de la diplomacia, pero para muchos, incluido Zart, se sintió más como una tarea. Se ajustó los puños plateados de su uniforme ceremonial. Su expresión era tan impasible como siempre. La simulación de un desierto holográfico diseñado para imitar las condiciones impredecibles de los planetas inexplorados había sido un elemento básico de la diplomacia silar durante décadas. Sin embargo, este año marcó la primera vez que los humanos participaban. Zert no necesitaba adivinar quién sería su compañero. Había escuchado a su padre hablando con el embajador la noche anterior. Jennifer había sido inflexible sobre unirse. Era una noción absurda. Los humanos eran frágiles, emocionalmente erráticos e inexpertos en los rigores de la supervivencia galáctica. Zart no tenía intención de mimar a un niño a través de lo que se suponía que era una prueba de intelecto e ingenio. Sin embargo, por mucho que la idea lo irritara, no podía ignorar una pequeña chispa de curiosidad sobre cómo le iría a Jennifer cuando llegara a la cámara de simulación. Jennifer ya estaba allí saltando sobre sus talones con una emoción apenas contenida. Llevaba un elegante traje de supervivencia proporcionado por el Asian, su tela oscura contrasta fuertemente con su energía vibrante. Esto va a ser tan genial, exclamó, sus ojos escaneando los paneles brillantes que recubren las paredes. He leído sobre simulaciones como esta pero nunca he estado en una. ¿Sabes qué tipo de entorno obtendrás? ZTH resistió el impulso de poner los ojos en blanco. El entorno es aleatorio, podría ser cualquier cosa desde un desierto árido hasta un páramo volcánico. Debes moderar tu entusiasmo, esto es una prueba, no una diversión. Jennifer sonrió imperturbable por su tono. Severo, sé que es una prueba, eso es lo que lo hace emocionante. Antes de que Z-Earth pudiera reemplazar, las puertas de la cámara se abrieron y una interfaz holográfica se materializó en el aire. Ayer y el instructor avanzaron, sus túnicas translúcidas brillando como luz líquida. Participantes, el instructor comenzó su voz calmada y autoritaria. Usted
Ingresará a la simulación como un equipo. Su objetivo es navegar por el terreno, localizar la baliza de socorro y activarla dentro del tiempo asignado. El éxito requerirá cooperación y adaptabilidad. La simulación evaluará sus acciones y proporcionará una puntuación basada en la eficiencia y el trabajo en equipo. El instructor hizo un gesto hacia la plataforma circular en el centro de la sala. Por favor, súbase a la plataforma para comenzar. Jennifer saltó hacia adelante con entusiasmo mientras Zert la seguía a un ritmo mesurado mientras estaban uno al lado del otro. La plataforma comenzó a zumbar suavemente y el mundo a su alrededor se disolvió en un remolino de luz y color. Momentos después se encontraron en una jungla densa, el aire denso con humedad y los sonidos de vida salvaje alienígena resonando a través de los árboles. Zert examinó sus alrededores con un ojo crítico. La jungla era exuberante y vibrante, su dosel tan denso que solo los débiles rayos de sol se filtraban a través del suelo era irregular, lleno de raíces y vegetación que hacían. Jennifer, por otro lado, parecía cautivada. Vaya, respiró, girando lentamente en un círculo, esto se siente tan real. Mira esas plantas, ¿crees que están basadas en especies reales? La paciencia de Zeta se estaba agotando. Este no es un recorrido turístico. Nuestro objetivo es encontrar la angustia. Enfoque de baliza. Jennifer asintió, aunque su entusiasmo permaneció intacto mientras comenzaban a moverse por la jungla. Zart tomó la iniciativa, sus ojos agudos escaneando en busca de peligros potenciales. Jennifer la siguió de cerca. Su cuerpo más pequeño le permitió navegar por la maleza con más facilidad. Habían estado caminando durante casi una hora cuando encontraron su primer obstáculo, un río ancho con una corriente fuerte. La señal de la baliza indicó que se encontraba del otro lado, pero no había ningún puente visible ni cruce poco profundo. Zeta frunció el ceño. Necesitaremos construir una balsa. Los materiales son abundantes, pero debemos trabajar rápido. Jennifer inclinó la cabeza y estudió el río. ¿Qué pasa si intentamos usar esas enredaderas de allí para cruzar? Es más rápido que construir una balsa. Zarth miró las enredaderas y señaló sus largas y resistentes longitudes. Colgar del dosel de arriba fue una idea de Rek, pero no del todo sin mérito. Muy bien, dijo de mala gana, pero si tu plan falla, recurriremos al mío. Jennifer sonrió. Trepó al árbol más cercano con agilidad sorprendente. Sus pequeñas manos encontraron apoyo en la corteza. Una vez que llegó a las enredaderas, probó su fuerza antes de seleccionar una que parecía la más confiable. Zar observó desde abajo con los brazos cruzados. Estás arriba. Jennifer gritó hacia abajo una vez que había asegurado la enredadera. Solo agárrate y balancéate. Zart vaciló. El ayer y el sentido de dignidad no se extendía a métodos de travesía tan indignos, pero sin mejores opciones. El de mala gana siguió su ejemplo. La enredadera aguantó su peso y él se balanceó a través del río con práctica precisión. Jennifer siguió aterrizando con una risa que hizo eco a través de la jungla. ¿Ves?, dijo quitándose la tierra de las manos. Te dije que funcionaría. Zart no ofreció respuesta, aunque no podía negar su ingenio. Continuaron su viaje encontrando una serie de obstáculos cada vez más desafiantes. El pensamiento rápido y la adaptabilidad de Jennifer a menudo proporcionaban soluciones que la mente orientada a la lógica de Thor podría no haber considerado a pesar de sus reservas iniciales. Se encontró a regañadientes impresionado por sus contribuciones a medida que pasaban las horas. El terreno se volvía más traicionero, la jungla dio paso a un cañón rocoso, sus acantilados irregulares proyectaban largas sombras en la luz que se desvanecía. La señal de la baliza era más fuerte ahora, pero el camino por delante estaba plagado de peligros. Fue aquí donde la simulación dio un giro inesperado. Cuando treparon una cornisa estrecha, la roca bajo los pies de Jennifer se desmoronó y ella cayó en una zanja debajo. Zert reaccionó instintivamente. Cayendo de rodillas y alcanzando su mano, la atrapó justo a tiempo, su agarre firme mientras la llevaba a un lugar seguro. Por un momento, ninguno de los dos habló, sus respiraciones eran entrecortadas. Jennifer fue la primera en romper el silencio. Gracias, dijo con voz temblorosa, eso estuvo cerca. Zart asintió con su compostura habitual. Ten más cuidado, no eres tan resistente como crees. Jennifer logró esbozar una sonrisa débil. Lo intentaré. Presionaron. A su paso, más lento pero más deliberado. Cuando llegaron a la baliza, el sol simulado se estaba poniendo y tiñó el cañón de tonos dorados y carmesí. Jennifer activó la baliza con una ovación triunfal y la simulación se disolvió a su alrededor, devolviéndolos a la cámara. Cuando bajaron de la plataforma, Zart no pudo evitar reflexionar sobre los eventos del día. Jennifer había demostrado ser más capaz de lo que él había anticipado,
Su valentía e ingenio desafiaron sus suposiciones sobre la humanidad por primera vez. Comenzó a verla no como una niña o una forastera, sino como una compañera, aunque nunca lo admitiría. Zart sabía que sin ella tal vez no hubieran tenido éxito y cuando miró su rostro sonriente sintió un destello de algo desconocido, una sensación de camaradería que trascendió sus diferencias. La simulación holográfica había terminado, pero sus efectos persistían. Jennifer vibraba de emoción al contar sus desafíos en oraciones rápidas a cualquiera que quisiera escucharla. Zart, en contraste, permaneció estoico. Su comportamiento no traicionaba nada de la admiración a regañadientes que había desarrollado por su pareja humana, aunque se guardó sus pensamientos para sí mismo. No podía ignorar el recuerdo persistente de la rapidez de pensamiento de Jennifer, su voluntad de tomar riesgos y su capacidad de adaptarse a circunstancias que incluso él, el príncipe de Zeus, había luchado para navegar. Los pasillos del palacio estaban más tranquilos ahora, los días en que las actividades diplomáticas terminaban. Zarth escoltó a Jennifer de regreso a los aposentos del embajador, donde se uniría a su padre por la noche. A pesar de él, no podía evitar mirarla de vez en cuando mientras caminaban. Ella tarareaba una melodía que él no reconocía. Y sus pasos tenían un rebote, como si llevara el triunfo de su éxito de simulación en sus propios huesos. Lo hiciste bien hoy. Dijo abruptamente, su voz midió las palabras, se sentían extrañas, pesadas en su lengua, pero olió este reconocimiento. Jennifer se volvió hacia su rostro, se iluminó de sorpresa. Gracias. Lo hiciste muy bien también. Honestamente, pensé que serías un poco más, ya sabes. Mandona. Zort levantó una ceja. Fui eficiente, no Mandona, hay una diferencia. Sonrió despreocupada. Por su tono seguro, déjenme llamarlo así. De cualquier manera creo que hacemos un muy buen equipo. Un destello de calidez se agitó dentro de Zart, aunque rápidamente lo suprimió. El trabajo en equipo era un concepto que entendía lógicamente, pero la conexión personal que implicaba era menos familiar aún. Las palabras de Jennifer permanecieron en su mente mientras la dejaba en la entrada de sus aposentos y se retiraba a sus propias cámaras. La mañana siguiente trajo nuevos desafíos. Zart fue convocado temprano para asistir a sus deberes reales, mientras Jennifer se unía a una visita guiada de los archivos restringidos del palacio. Era un privilegio raro, uno otorgado solo a los invitados más estimados. Los archivos albergaban siglos de historia de Zerin, tecnología y artefactos culturales, muchos de los cuales eran todavía envuelto en misterio incluso para los propios Asin. Jennifer quedó cautivada desde el momento en que entró en la imponente cámara. Filas y filas de estantes de cristalina se extendían hasta donde alcanzaba la vista, cada uno brillando débilmente con datos incrustados. Su guía, un arquitecto de alto rango llamado Lian, explicó el significado de los artefactos en exhibición, pero la atención de Jennifer se vio atraída por una sección acordonada por barreras de energía relucientes. ¿Qué hay allí atrás?, preguntó. Señalando el área restringida, Lian vaciló. Sus rasgos translúcidos se tensaron ligeramente. Los de las antiguas reliquias son anteriores incluso a la fundación de Zeus y se mantienen bajo estricta observación. Sus funciones no se entienden por completo y se consideran peligrosas, pero la curiosidad de Jennifer solo se volvió peligrosa cuán impredecibles. Lan respondió con tono firme. Y eso es todo. Necesitas saber, Ben, hay mucho más que ver. Aunque Jennifer siguió su mente se demoró en la sección restringida, que podría ser tan peligroso que incluso los Ajin, con todo su conocimiento y tecnología, aún no lo habían dominado. La pregunta asintió, provocando una curiosidad que se negó a ser reprimida. Más tarde esa tarde, mientras el palacio se ajetreaba con los preparativos para un banquete formal, Jennifer se escabulló de sus aposentos asignados. El embajador estaba ocupado con sus deberes diplomáticos y nadie pareció notar su ausencia mientras regresaba a los archivos. Sus pasos eran rápidos pero cauteloso. Su corazón latía con partes iguales de emoción y aprensión. Cuando llegó a la sección restringida, dudó. La barrera de energía brilló débilmente, una advertencia y un desafío a la vez. Jennifer miró a su alrededor para asegurarse de que estaba sola antes de acercarse a la barrera. Para su sorpresa, una pequeña consola estaba incrustada en la pared cercana. Su superficie mostraba símbolos alienígenas. No entendía el idioma, pero la interfaz era lo suficientemente intuitiva. Después de unos pocos toques cautelosos, la barrera parpadeó y se desactivó. Jennifer entró conteniendo la respiración mientras observaba los artefactos frente a sus extraños dispositivos. Orbes brillantes y esculturas intrincadas llenaban el espacio, cada uno irradiando un aura de misterio. En el centro de la habitación había un gran pedestal adornado sobre el que descansaba un objeto esférico encerrado en vidrio. La esfera palpitaba con una luz tenue y rítmica, como si estuviera viva.
Atraída por la esfera, Jennifer extendió la mano para tocar el vidrio. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, un zumbido agudo llenó el aire y la habitación pareció moverse a su alrededor. El vidrio se rompió con un suave siseo y la esfera se elevó en el aire. Su brillo se intensificó. Jennifer tropezó hacia atrás. Sus instintos le gritaban que corriera, pero era demasiado tarde. La esfera emitió un sonido resonante bajo y la cámara comenzó a temblar. Las alarmas sonaron en todo el palacio. Zart, que había estado en medio de una sesión informativa de estrategia, se congeló cuando las luces de emergencia bañaron la habitación de rojo. Un guardia entró, su expresión sombría. Su Alteza, ha habido una brecha en los archivos restringidos, se ha activado un artefacto. El corazón de Zort se hundió. No necesitaba preguntar quién era el responsable. Jennifer murmuró en voz baja. Ya se estaba moviendo hacia los archivos. Cuando llegó la escena era un caos. Guardias y arquistas se apresuraron a contener la situación, pero la energía del artefacto estaba desestabilizando el entorno. El aire crujió, estaba estático y el suelo parecía ondular como un líquido. En el centro de todo estaba Jennifer. Su rostro estaba pálido pero resuelto. Jennifer, Zort gritó. Su voz cortó la cacofonía. ¿Qué has hecho? Se volvió hacia él. Su expresión era una mezcla de culpa y determinación. No fue mi intención. Solo estaba. No pensé que funcionaría. Zart apretó los dientes. Su mente lógica corría en busca de una solución. La energía de la esfera se estaba volviendo más fuerte y amenazaba con engullir toda la cámara. Se acercó con cautela. Sus ojos agudos escanearon el artefacto. Es por eso que el área está restringida, dijo con voz fría. Las reliquias no deben ser tocadas, ahora lo sé. Jennifer dijo con voz temblorosa, pero tenemos que detenerlo, por favor, Zart, ayúdame. Su súplica lo tomó por desprevenido. A pesar de la gravedad de la situación, lo miró con una confianza inquebrantable, como si creyera que él podía arreglar esto por razones que no podía explicar. Sintió una punzada de responsabilidad. No solo por el artefacto sino por ella. Tomando una respiración profunda, Zart se acercó a la esfera. Podía sentir su energía vibrando en el aire, una fuerza que amenazaba con abrumarlo. Debe haber un mecanismo de seguridad, murmuró. Sus dedos flotando sobre la superficie de la esfera, algo para contenerlo. Jennifer se unió a él. Sus manos más pequeñas se mantuvieron firmes a pesar del peligro. ¿Y si trabajamos juntos? Tú eres la lógica y yo estoy bien. Soy buena en averiguar cosas sobre la marcha. Zort dudó solo por un momento antes de asentir. Bien, síganme juntos. Examinaron la esfera. Sus esfuerzos combinados revelaron una secuencia de controles grabados en su superficie. Zart descifró los símbolos mientras Jennifer improvisaba soluciones para mecanismos más abstractos. Era un delicado equilibrio de lógica e intuición. Cada uno de ellos dependía del otro de maneras que no lo habían hecho antes. Cuando se activó la secuencia final, el brillo de las esferas se atenuó y la cámara quedó en silencio. Los temblores cesaron y la energía se disipó en el aire. Zart exhaló, relajándose por primera vez desde que sonaron las alarmas. Jennifer lo miró con los ojos muy abiertos por el alivio. Lo logramos. Zort la miró a los ojos. Su expresión se suavizó. Sí, lo hicimos. Por un momento, los dos permanecieron en silencio. El peso de sus acciones se posó sobre ellos a pesar de la violación del protocolo. A pesar del peligro, habían trabajado juntos para evitar el desastre y en ese momento, Zart vio a Jennifer no como una humana imprudente, sino como alguien a quien realmente podía llamar amiga. La tensión en el aire era palpable cuando Zart y Jennifer dejaron los archivos escoltados por un séquito de guardias y arquistas. El artefacto ahora estabilizado y seguro, contenido dentro de una cámara reforzada, ya no era una amenaza, sino las repercusiones de su activación. Todavía asomaba. Jennifer caminaba silenciosamente junto a Zort, su confianza anterior reemplazada por un pesado sentimiento de culpa. Ella había querido explorar para descubrir los misterios del Silar y las reliquias, pero su curiosidad casi había causado un desastre. Zort la miró. De reojo, su expresión era ilegible, estaba dividido entre la frustración y un desconocido sentido de protección. Mientras sus acciones habían sido imprudentes, su valentía al ayudar a contener el artefacto no podía ser ignorada aún. Como príncipe tenía el deber de abordar su transgresión sin importar cuán conflictiva fuera. Él sintió cuando llegaron al salón principal del palacio. El embajador ya estaba esperando. Su rostro era una máscara de preocupación.
Jennifer vaciló mirando a Zar, quien asintió sutilmente instándola a avanzar ella. Entró en la habitación sus hombros tensos. Cuando el embajador se volvió hacia ella, Jennifer comenzó su voz severa pero teñida de alivio. ¿En qué estabas pensando? ¿Te das cuenta del peligro en el que te pones a ti misma y a todos los demás? Lo se dijo suavemente con la cabeza inclinada. Lo siento, papá, no quise eso. Pasar solo quería entender. El embajador suspiró profundamente. Su frustración dio paso a la preocupación. La curiosidad no es excusa para la imprudencia. Hablaremos de esto más tarde. ZF. Se aclaró la garganta llamando su atención. Embajador, si me permite, si bien las acciones de Jennifer fueron de hecho impulsivas, sus intenciones no fueron maliciosas. Demostró un coraje notable y un pensamiento rápido bajo presión. Sin su ayuda la desestabilización del artefacto podría haber escalado aún más. Los ojos de Jennifer se abrieron de par en par. La sorpresa parpadeó en su rostro. Tenía un Zord esperado para defenderla, especialmente después de la severa reprimenda que había sentido. Preparándose durante su caminata de regreso, el embajador asintió. Su expresión se suavizó ligeramente. Gracias, príncipe. Zard, lo tomaré en cuenta. Con la crisis inmediata resuelta, el palacio reanudó sus preparativos para el banquete de la noche. Sin embargo, Zard se encontró incapaz de sacudirse la inquietud persistente de los eventos del día. El artefacto había sido poderoso, demasiado poderoso, y su activación repentina insinuó algo más siniestro. Decidió consultar con los principales científicos e historiadores del palacio para descubrir la verdad sobre el reliquia. Esa tarde, cuando las estrellas comenzaron a salpicar el Eilar y el cielo, el banquete comenzó en el gran salón. La habitación era una exhibición deslumbrante de opulencia XY, con candelabros cristalinos que arrojaban una luz suave y brillante sobre mesas elegantemente dispuestas. Los delegados de toda la galaxia mezclaron sus conversaciones, una sinfonía de idiomas y culturas. Jennifer, vestida con un vestido simple pero elegante proporcionado por estos, y Serín se sentó junto a su padre. Su aprensión anterior fue reemplazada por una introspección tranquila. Zard, sentado en la mesa principal, observó la reunión con su compostura habitual, pero sus pensamientos estaban lejos de las festividades. No podía sacudirse la sensación de que la activación del artefacto era más que un mero accidente. Algo sobre su energía era Resonance. Se había sentido vivo, como si estuviera respondiendo a una llamada. Sus cavilaciones fueron interrumpidas cuando un temblor repentino sacudió el salón. Jadeos y murmullos llenaron la habitación mientras el suelo debajo de ellos parecía ondular. Zard se puso de pie, sus ojos agudos, escaneando en busca de la fuente de la perturbación. Un momento después un guardia irrumpió en la habitación, su expresión sombría. Su Alteza, el artefacto está desestabilizando. De nuevo. ZTH. El estómago se apretó. Pensé que estaba asegurado. Lo estaba, el guardia respondió, pero el campo de contención está fallando. La energía del artefacto se está extendiendo rápidamente. Si no podemos estabilizarlo, todo el palacio podría estar en riesgo. Sin dudarlo, Zar se volvió hacia los delegados reunidos. Evacúen el salón inmediatamente. Sigan a los guardias a las zonas seguras designadas. Mientras la habitación descendía al caos organizado, Jennifer se quedó congelada. Con el corazón palpitando con fuerza, miró a su padre, que ya la estaba acompañando hacia la salida, pero algo en sus entrañas le dijo que no podía irse. Todavía no tengo que ayudar, dijo, su voz firme. El embajador se dio la vuelta con expresión incrédula. Jennifer, esto no es tu responsabilidad, deja que los Aran se encarguen de ello. No insistió. Su mirada se cruzó con la de ZRTHS, al otro lado de la habitación. Yo era parte de esto. No puedo simplemente alejarme. Zard dudó solo por un momento antes de asentir. Ven conmigo, dijo su voz firme, pero quédate cerca, esto es peligroso. Corrieron por el corredor del palacio. Los temblores se hacían más fuertes con cada momento que pasaba. Cuando llegaron a la cámara de contención, el aire estaba denso con energía estática. El artefacto flotaba en el centro de la habitación. Su brillo ahora era una luz pulsante cegadora. Los científicos y técnicos trabajando para estabilizarlo parecían frenéticos, sus instrumentos chispeando y fallando a medida que la energía surgía. Hemos intentado todo, dijo uno de los científicos. Su voz se tensó. El artefacto se está alimentando de su propia desestabilización. Si no se contiene pronto desencadenará una reacción en cadena. Zard dio un paso adelante, su mente acelerada se giró hacia Jennifer. Dijiste que querías ayudar, ¿estás segura? Jennifer asintió, su miedo cortado por la determinación. ¿Qué necesitamos? El científico dudó antes de entregarle a Zard un pequeño dispositivo de diseño intrincado. Esta es una unidad de estabilización manual. Si puedes acercarte lo suficiente al artefacto, puedes activarlo y contener la energía, pero cuanto más te acerques, más peligroso se vuelve. ZTH tomó el dispositivo y lo agarró con firmeza. Comprendió. Ir contigo.
dijo Jennifer dando un paso adelante. No. Dijo Zart con firmeza. Esta no es tú. Lucha. Sí, lo es. Ella respondió, somos un equipo. Recuerda que necesitarás a alguien que te respalde. La miró, dividido entre la frustración y la admiración. Finalmente, cedió. Muy bien, pero sígueme la iniciativa. Mientras se acercaban al artefacto, la energía a su alrededor se volvió casi insoportable. El aire crepitaba con calor y cada paso se sentía como una batalla. Contra una fuerza invisible. Zart sostuvo firmemente la unidad de estabilización. Su enfoque. Inquebrantable. Jennifer se mantuvo cerca. Su cuerpo más pequeño le permitió moverse con más agilidad a través del caos. Cuando llegaron al artefacto, Zart activó el dispositivo. Su filo colgaba cortando el ruido. Un rayo de luz se disparó hacia el artefacto que lo envolvía. En un campo brillante, por un momento pareció funcionar la energía comenzó a estabilizar el brillo atenuándose, pero luego con un rugido el artefacto surgió de nuevo su energía atravesando el campo de contención ZTH, se tambaleó hacia atrás el dispositivo chispeando en sus manos. No es suficiente, murmuró su voz sombría. Los ojos de Jennifer se lanzaron al artefacto, luego al dispositivo. ¿Qué pasa si lo amplificamos? Usamos la consola de allí. Para aumentar la salida es arriesgado, dijo Zart. Si calculamos mal, podría desestabilizar aún más. No tenemos otra opción, dijo Jennifer, ya moviéndose hacia la consola. Confía en mí. Zart dudó solo un momento. Antes de asentir juntos, trabajaron rápidamente, Jennifer ingresando los ajustes necesarios, mientras ZTH sostenía la unidad de estabilización firme. Mientras la secuencia final se activaba, el brillo de los artefactos se intensificó una última vez antes de desvanecerse. Por completo la habitación quedó en silencio, el aire cargado de alivio. ZTH bajó el dispositivo. Sus manos temblaban levemente, se giró hacia Jennifer, que estaba sonriendo a pesar del cansancio grabado en su rostro. Lo logramos, dijo ella, suavemente asintió con una extraña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Sí, lo hicimos por primera vez. Zart sintió un verdadero sentido de asociación, un vínculo forjado no por el deber o la necesidad, sino por el respeto mutuo y la confianza. Y cuando dejaron la cámara de contención uno al lado del otro, se dio cuenta de que el coraje de Jennifer no solo había salvado el día, sino que lo había cambiado para siempre. Las secuelas de la crisis dejaron al palacio envuelto en una calma inquietante. El artefacto, ahora inactivo y sellado de forma segura en una cámara reforzada, ya no representaba una amenaza, pero el peso de lo que había sucedido persistía en el aire. Zart se sentó solo en la sala de observación del palacio, mirando la extensa ciudad de Silin mientras brillaba bajo las lunas gemelas. Su mente se agitó con emociones conflictivas. Los eventos del día se repitieron con vívidos detalles que no había esperado. Ennifer estuvo a la altura de las circunstancias, ya que su determinación, su rapidez de pensamiento y su negativa a rendirse ante el peligro habían sido nada menos que extraordinarios. Había demostrado ser mucho más que la niña impulsiva que él había descartado cuando se conocieron, pero más que eso, ella le había enseñado algo que él no se había dado cuenta. Le faltaba una comprensión más profunda de lo que significaba conectarse verdaderamente con otro ser. La puerta detrás de él se abrió con un suave silbido y no necesitó girarse para saber quién era. Los ligeros pasos de Jennifer se acercaron y ella dudó antes de sentarse a su lado. Parecía cansada, su rostro estaba manchado con leves rastros de suciedad de la cámara de contención, pero sus ojos brillaban con curiosidad y algo más. Orgullo. Vista bastante asombrosa, dijo rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi tentativa, como si no estuviera segura de cómo dirigirse a él después de todo lo que había sucedido. Zart inclinó la cabeza ligeramente. Su mirada nunca dejó el paisaje urbano. Es él quien respondió. La ciudad siempre ha sido un símbolo de ayer y el avance de nuestro triunfo sobre el caos de la naturaleza, pero esta noche se siente diferente. Jennifer inclinó su cabeza estudiando lo diferente, como hizo una pausa. Buscando las palabras correctas, se siente frágil, como si todos nuestros avances, toda nuestra lógica y orden pudieran desmoronarse en un instante, y sin embargo hay cierta belleza en esa fragilidad. Sonrió su mirada vagando hacia las lunas. Tal vez eso es lo que lo hace especial, saber que no es invencible. Earth la miró sorprendido por la profundidad de su percepción. Había pasado su vida descartando emociones como debilidades, pero ahora se encontró cuestionando esa creencia. Emociones, se dio cuenta de que podían ser una fuente de fuerza y ancla en él. Caos, me sorprendiste hoy, admitió después de un momento. Tus acciones fueron imprudentes, sí, pero también fueron valientes.
Actuaste con una claridad y un propósito que incluso yo luché por lograr. Jennifer se sonrojó levemente agachando su cabeza. Solo no quería que nadie saliera lastimado, además de que tú fuiste quien descubrió cómo estabilizar el artefacto. Solo seguí tu ejemplo. Sacudió su cabeza. No hiciste más que eso. Me desafiaste para ver más allá de mis propias limitaciones. Me recordaste que la fuerza no se define únicamente por la lógica y la precisión, sino por la capacidad de adaptarse a la confianza. Jennifer lo miró. Su expresión era una mezcla de sorpresa y gratitud. Gracias. ZTH, eso significa mucho. Se sentaron en un silencio agradable por un rato, el zumbido de la ciudad llenando el espacio entre ellos. Finalmente, Jennifer habló de nuevo, su tono pensativo. ¿Crees que el artefacto está realmente a salvo ahora? La expresión de Z-Ri se oscurece ligeramente. Por ahora sí. Pero su poder sigue siendo un misterio. El hecho de que reaccionó tan fuertemente a los estímulos externos sugiere que puede ser más que un simple objeto. Podría ser consciente o al menos semiconsciente. Jennifer frunció el ceño. Eso es un poco aterrador, de hecho, dijo, pero también presenta una oportunidad. Si podemos entender su naturaleza, podemos desbloquear conocimiento que podría beneficiar no solo a Silaris, sino a toda la galaxia. Jennifer asintió lentamente. Su curiosidad claramente alcanzó su punto máximo. ¿Crees que podría ayudar? Quiero decir, no ahora, pero algún día. Zart la estudió por un momento antes de asentir. Ya has demostrado ser capaz. Si estás dispuesta a aprender y respetar los límites de nuestros protocolos, no veo ninguna razón por la cual no pudieras contribuir a tal investigación. Su rostro se iluminó y por la primera vez desde la crisis se rió con un sonido ligero y contagioso que hizo que los labios de Z-Art se contrajeran en una leve sonrisa. La mañana siguiente el palacio era un hervidero de actividad. Mientras los delegados se preparaban para partir, los eventos del día anterior habían sacudido a muchos, pero también habían forjado lazos más fuertes entre los Asi y sus invitados humanos. Zart estaba de pie en la plataforma de aterrizaje con las manos entrelazadas detrás de la espalda, mientras observaba a la delegación humana prepararse para abordar su nave espacial. Jennifer se acercó a él con pasos vacilantes. Vestía un sencillo atuendo de viaje. Su trenza se balanceaba mientras se movía. Cuando lo alcanzó le ofreció una pequeña sonrisa. Supongo que esto es un adiós, dijo. Por ahora, Zort respondió, pero sospecho que nuestros caminos se cruzarán de nuevo. Ella asintió con la cabeza. Su sonrisa crecía. Espero que sí. Gracias por todo. Bien, soy yo quien debería agradecerte, dijo. Me has dado mucho que considerar y mucho que aprender. Jennifer dudó un momento antes de dar un paso adelante y envolverlo en un abrazo rápido e impulsivo. Zert se puso rígido. No estaba acostumbrado a esos gestos, pero no se apartó cuando ella dio un paso atrás. Sus mejillas estaban sonrojadas, pero sus ojos estaban brillantes. Cuida el artefacto, dijo, y yo lo haré. Prometió mientras Jennifer subía a bordo de la nave. Y la rampa se retrajo. Zart observó hasta que la nave desapareció en el cielo por primera vez en su vida. Sintió una sensación de pérdida, no de deber o responsabilidad, sino de una conexión que había remodelado su comprensión del universo en los días que siguieron. Zart se sumergió en sus estudios, decidido a aprender todo lo que pudiera sobre el artefacto y sus orígenes, pero también se encontró pensando en J. Yennefer su curiosidad, su coraje y la forma en que había desafiado sus preconcepciones. Ella había dejado una marca indeleble en él, una que sabía que lo guiaría mientras navegaba por las complejidades de su papel. como príncipe. Mientras estaba en la plataforma de observación una noche mirando las estrellas, se permitió un raro momento de reflexión. La galaxia era vasta y estaba llena de misterios, pero también estaba llena de conexiones, hilos que unían incluso a los seres más dispersos, y en esa comprensión, Zart encontró un nuevo sentido. De propósito. Pensó que las estrellas no eran tan diferentes de las personas, frágiles, luminosas e infinitamente interconectadas, y como las estrellas, brillaría más por haber sido tocado por la luz de otro por primera vez en su vida. Zert se sintió verdaderamente vivo.